¿Es importante la lectura de la Biblia cada día? Si soy cristiano, ¿puedo estar sediento de Dios? ¿De qué manera práctica puedo satisfacer mi sed espiritual? ¿Por qué sigo pecando? ¿Cuál es el medio para estar con Dios? ¿Qué mueve a Dios para invitarme a estar con Él? ¿A quién habla Dios hoy? ¿Qué dice Dios? Son algunas de las preguntas que confío en el Señor que puedan ser respondidas en el día de hoy a lo largo de estas líneas que están aquí en este libro que transforma vidas. Sin embargo, vamos a enfocarnos con la ayuda de Dios en dos preguntas esenciales para el desarrollo de este tema. Y la primera pregunta es, que ya mencionamos, ¿a quién habla Dios? ¿Y qué dice Dios? Oremos, hermanos, familia y amigos. Es tu misericordia por la cual estamos acá en este día, es tu misericordia por la cual este siervo está aquí delante de almas sedientas que te necesitan. Es por tu misericordia que podemos servirte, es por tu misericordia que tenemos la oportunidad de estar contigo eternamente, Padre Celestial. Y agradezco que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello para la cual la enviaste. Por encima de cualquier otro argumento, mi alma y la de mis hermanos y los que están presentes descansa en esa promesa, Señor. En el nombre de aquel que, siendo superior a los ángeles, se hizo inferior a ellos para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos entonces, amigos, hermanos, familia, a hacer la lectura de Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Y vamos a estar descansando desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Empezando con el versículo 1 que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. ¿Por qué causa? Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Habiendo hecho esta lectura, con la ayuda de Dios y juntos vamos a responder dos preguntas: ¿a quién habla Dios? ¿Y qué dice Dios? En primer lugar, ¿a quién habla Dios? ¿A quién?
a los sedientos, ¿verdad? Dice el versículo 1 allí en este libro, capítulo 55, versículo 1. Un profeta y un Dios hablando a todos los sedientos. Ahora, cuando Pastor Jonathan enseñó acerca de este pasaje que él predicó, justamente este capítulo en la serie de Isaías, él nos enseñó de una palabra hebrea que estaba allí, que no estaba allí en la traducción, pero que en esencia significa ¡hey! Decía Pastor Jonathan allí, ¿cierto? Y pensaba un poco, no sé, en un panorama, un campamento de jóvenes, digamos, y en medio de las actividades y todo el día jugando en competencias, estudiando, corriendo, haciendo, bajo el calor del sol abrasador y con mucha sed, y resulta que no hay agua, ¿cierto? Pero de repente alguno de los muchachos ve que alguien llega con abundante agua y es la idea de hey, hey, miren, miren, llegó el agua, entonces claro, todos con esa sed van allí, ¿verdad? Esa es la idea de esa palabra en el hebreo, hey. A todos los sedientos. Quisiera, con la ayuda de Dios, argumentar bíblicamente por qué o a quiénes se refiere estas primeras líneas cuando dice a todos los sedientos. ¿Sí? No lo busque, o sí, por favor, vamos al Salmo 42. Salmo 42. Dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este salmo refleja la experiencia de un creyente o de alguien que está deseoso de Dios, que reconoce su sed por Dios. Pero la Biblia enseña que esa sed no solamente se limita al escritor de este salmo, sino que es una sed universal. No todos reconocen su sed de Dios, no todos reconocemos la sed de Dios, más la Biblia confirma que todo ser humano tiene una necesidad interna de algo más grande que solamente Dios puede suplir. Recordamos un pasaje escrito por un hombre que experimentó fama, fortuna, placeres, sabiduría, etcétera, 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 Salomón. En Eclesiastés 3:11 solamente lo vamos a referir. Él dijo esto en un contexto que habla que todo tiene su tiempo. Y decía así, dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces Dios, al momento de diseñar al ser humano, puso eternidad en el corazón de nosotros, de manera que es como si hubiese en nuestro corazón internamente un hueco, un vacío infinito, que solamente puede ser satisfecho con alguien que sea infinito. Y el único que es infinito, que es eterno, conocemos nosotros, es Dios. Dios ha puesto un anhelo por la eternidad en el corazón de cada persona, aunque algunas personas no lo reconocen. Ese vacío sigue estando presente. El problema es que muchos intentamos llenarlo con otras cosas, con plata, poder, placeres, pero ¿saben? Nada satisface enteramente. No satisface, ¿por qué? Porque es un hueco muy grande, ¿cierto? Y no se puede llenar con algo que es temporal. Pero si queremos más argumento de quiénes son los sedientos, vamos a escuchar la voz de Jesús en Juan 4:13 al 14. Bueno, hablando de agua, Dios es bueno. Juan 4:13 al 14, si quieren por favor buscarlo.
Hay un ambiente allí donde Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, tiene un encuentro con una mujer. Y hay una particularidad en esa mujer. Empieza un diálogo, ¿cierto? Una mujer que era samaritana, la cual era como alejada, despreciada del pueblo de Israel. Y Jesús tiene un encuentro con ella y habla con ella, y en un tema muy cotidiano como lo es sacar agua de un pozo. Jesús, de una forma magistral, logra encaminar esa conversación para mostrarle a ella y exponer prácticamente delante de sus propios ojos y delante de él mismo, siendo profeta, que ella estaba insatisfecha con la vida y estaba intentando saciar su vida con relaciones amorosas con uno y otro hombre, y estaba insatisfecha. Y Jesús le dice: el que bebiere de esa agua, no solamente haciéndose referencia al agua que estaba en el pozo, sino también al agua que ella estaba consumiendo, que eran las relaciones amorosas que la dejaban insatisfecha, el que bebiere de esa agua volverá a tener sed, ¿cierto? Mas, dice Jesús, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces ahora vemos que no solamente el salmista está sediento por Dios, acá vemos que hay una mujer separada de las promesas de Dios, separada o ajena a lo que Dios está haciendo, una mujer despreciada, una mujer que está viviendo en pecado, que está buscando saciar su insatisfacción con cualquier otras cosas diferente a Dios. Es una mujer que también está sedienta. ¿Clasifica entonces un pecador en esta categoría de sediento? La mujer samaritana buscaba satisfacción en relaciones amorosas, pero Jesús le mostró que su verdadera necesidad era agua viva, es decir, Dios mismo. Ahora, no solamente a la mujer samaritana le pasó algo parecido. Imagínense ustedes al pueblo de Israel. Ahora, para mencionarles lo que les quiero mencionar con la ayuda de Dios, por favor permítanme explicarles algo con respecto al contexto que encierra el profeta Isaías y el profeta Jeremías. Me explico. El profeta Isaías en este pasaje le está escribiendo a unos destinatarios, a una nación que está en el exilio. ¿Qué es el exilio? Doctrinalmente y teológicamente hay mucha tela que cortar, pero el exilio en esencia significa estar lejos de casa, estar lejos de Dios. ¿Y qué implicaciones tiene el estar lejos de Dios para la nación de Israel en ese momento que estaba en el exilio? Algunas, para mencionar unas poquitas. En el exilio tenían un castigo por la desobediencia. Fue un juicio de Dios por la idolatría y el alejamiento de sus mandamientos. También pérdida de la tierra. Ellos habían sido desterrados de la tierra, que el exilio significó la pérdida de la tierra prometida, un símbolo de la bendición y la presencia de Dios. También el exilio representaba para ellos desesperación y sufrimiento. Los israelitas se enfrentaron dificultades extremas en este tiempo del exilio, como la destrucción de Jerusalén y la separación de sus familias. También en el exilio la identidad y la fe fueron probadas. Durante el exilio se puso a prueba la identidad y la fe del pueblo. Eso fue escrito en el exilio. Ahora, hay otro profeta que escribió antes de que ellos llegaran al exilio, es el profeta Jeremías, y lanza una advertencia a la nación de Israel antes de que llegara al exilio, para que justamente no vivieran esa dificultad y no estuvieran allí. Y Jeremías había dado una advertencia a la nación de Israel. Por favor, vamos a Jeremías 2:13. Mientras lo buscan, Isaías escribe
a los que están lejos de Dios. Jeremías da una advertencia a los que, o sea, justo antes de que ellos se alejaran de Dios. Y entre esas advertencias encontramos una frase en Jeremías capítulo 2, versículo 13, que dice de la siguiente manera, por favor miremos nuestras Biblias. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Culturalmente, la cisterna era un hueco gigante, la idea de una alberca acá en Santa Marta, y era cavada grande, y luego después de eso se hacía un procedimiento para que el agua no se filtrara y que esa fuente de agua sirviera en los tiempos largos de sequedad donde escaseaba el agua. Pero el profeta Jeremías usa esta ilustración para enseñar que el pueblo, al dejar a Dios y tomar y sumergirse en la idolatría o separarse de Dios y estar viviendo en la maldad, es la misma idea de alguien que está trabajando por cavar ese hueco gigante, luego meter el agua, y como está rota, el agua se sale y no sirve para nada, ¿sí? Es la misma idea. Entonces, aquí vemos que los sedientos, en este caso, es el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, una evidencia más aún, una evidencia interna de quiénes son los sedientos en el mismo libro de Isaías. Solamente vamos a hacer mención de los versículos si alguien quiere anotar. ¿Quiénes son los sedientos de Isaías 55:1? Isaías 55, 6 al 7, el que nos compete el día de hoy, llama a los impíos a volverse a Dios para recibir misericordia. Isaías 49:10 menciona que Dios proveerá agua y guiará a su pueblo Israel en su regreso a casa. Isaías 61:1 habla de las buenas noticias para los afligidos, para los quebrantados, para los cautivos, para aquellos quienes están necesitados espiritualmente. Y además, otro texto que nos compete, Isaías 55:5, menciona que hay naciones desconocidas, es decir, naciones que no eran parte de Israel, en Estados Unidos, en Europa, Italia, Venezuela, Colombia. Todos esos habitantes menciona que son naciones desconocidas que acudirán a Dios. Conclusión: la palabra sedientos en Isaías 55:1 no se limita solamente a un grupo, ¿verdad? Se refiere a los pecadores que necesitan arrepentirse, el pueblo de Israel en el exilio que anhela restauración, a los humildes y pobres en espíritu que buscan a Dios, a las naciones diferentes a la nación de Israel a través de la historia que serán atraídas a la salvación. Conclusión: a todos los sedientos, tú y yo. Este es el mensaje de Dios para nosotros, para ti. Y ayer Juanda enseñó a los jóvenes, utilizaba mucho la misma idea y mencionó Efesios. Hoy nuestro hermano Omar también nos compartía algo acerca de eso. Y cuando pasa eso, yo sé que quienes predican logran, se logra entender un poco que cuando Dios es insistente en algo es porque la cosa es en serio, ¿sí? Bueno, ahora vamos a responder la segunda pregunta, mis hermanos. ¿Qué dice Dios? Ahora vamos a desarrollar, yo sé que tomamos gran parte en esta primera porción, y ahora vamos a desarrollar la segunda pregunta: ¿qué dice Dios? Ya sabemos que habla a todos los sedientos. Ahora vamos a ver qué dice Dios. ¿Alguien por favor puede leer el versículo 1?
Muchas gracias. Versículo 1. ¿Qué dice Dios? Venid a las aguas. Ahora, vimos hace un momento algunos pasajes, ¿verdad? Algunas enseñanzas acerca de los sedientos, pero esos mismos pasajes nos pueden enseñar también qué significa venid a las aguas. El Salmo 42 vimos un sediento y él declara: mi alma tiene sed de Dios. Dios es la única fuente que puede satisfacer la necesidad del ser humano. Vimos otro pasaje en Jeremías diciendo: Dios mismo me dejaron a mí fuente de agua viva. Las aguas entonces están en Dios. No solamente estos pasajes, sino Jesús, que dice: el que bebiere del agua que yo le daré. Las aguas las encontramos en Jesús. Así que, ¿qué dice Dios? Venid a mí. Versículo 1, continuamos. Los que no tienen dinero, venid a mí. Comprad y comed. Venid a mí. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces vamos a ver algunas ideas que complementan este llamado de Dios en el día de hoy, diciendo Impacto Bíblico: venid a mí. Vamos a complementar algunas ideas con respecto a eso. En este caso, por lo menos, venid a mí. ¿Por qué? Porque es gratis. Es gratis. Sin embargo, que sea gratis no significa que no costó algo. No sé si ustedes han estado en un lugar donde dan degustaciones, ¿cierto? ¿Quién le gusta recibir degustaciones? ¿Cierto? Entonces, en tiempo antiguo, estaba uno en el centro comercial y estaba ahí estaban dando degustaciones y uno iba, tomaba, luego uno se paseaba por el primer corredor, pasaba al segundo corredor y cuando veía degustaciones, iba a la segunda vez, si se daban cuenta, si no, luego uno iba por el tercer pasillo y daba la vuelta y así 5 veces, ¿cierto? Pero que esa degustación sea gratis no significa que no haya costado algo, ¿cierto? Tuvo un precio. O sea, por ejemplo, un jugo. Si la degustación es un jugo, el agua tuvo que costar. El azúcar que se necesitó para preparar, también la mano de obra, ¿cierto? Tuvo un valor. Lo que pasa es que alguien pagó. ¿Es gratis para nosotros? Sí, es gratis para nosotros. Ay, Dios mío. Pero alguien pagó. Entonces, miren, versículo 1. Los que no tienen dinero, venid a mí, comprad, ¿cierto? Venid porque es gratis, ¿cierto? Jesús pagó. Miremos el versículo 3 un momentico, mis hermanos, de Isaías 55. Vamos a mirar nosotros mismos en este libro, ¿sí? Miren, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma y haré con vosotros, miren, escuchen esto, pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y acá entonces vemos un personaje, David, un hombre que según el versículo que sigue, lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. Era un hombre ejemplar, David, uno de los reyes más sobresalientes del pueblo de Israel, el único rey que ha logrado juntar política con religión. Un hombre ejemplar, pero fue ejemplar un momento nomás, fue temporal. Pero él es la sombra en el Antiguo Testamento de lo que era Jesús en un futuro. Es decir, David mencionaba aquí las misericordias de David, el pacto davídico. En esencia lo que está hablando es de un hombre que iba a representar lo que alguna vez sería en un futuro para ellos y en un pasado para nosotros y un siempre para Dios. Un rey que no sería ejemplar un momento, sino para siempre, que si tuviera Instagram rompería récord totalmente por encima de cualquiera. Jesús dice que allí él pagó. Entonces, no solamente David fue ejemplo temporal,
y Jesús es un ejemplo eterno, sino que además de la descendencia de David, a través de la historia iba a venir aquel que iba a rescatar a muchos, Jesús. Entonces vemos por la línea de David que David es rey, testigo, jefe temporal, pero David es una sombra de Cristo en el Antiguo Testamento. Así pues, entonces vemos que alguien pagó, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo podemos relacionar todo lo que estamos hablando? Miren, el mismo profeta Isaías que nos está hablando aquí a todos los sedientos, un momentico antes de su discurso en Isaías 53, si quieren vamos allí un momentico, habla de unas líneas que iban a aplicar a Cristo. Los profetas tenían esa cualidad, esa característica que podían ver a través del futuro y hablar de cosas que iban a acontecer en ese futuro. Y el profeta Isaías estaba declarando algo acerca de alguien, y dice el versículo 3 de Isaías 53: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5: mas él herido, estamos notando el pago, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6 al final: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Jesús, refiriéndose este profeta a Jesús, habla de alguien que fue desfigurado, despreciado, desechado, y dolores abundaron en su vida. Y él fue justamente el que pagó para que cualquier sediento pudiera venir gratuitamente a estar con Dios, de manera que venid a mí. Y el versículo 2 ahora dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es decir, esforzarse para recibir poco y malgastar lo poco que se recibe. En otras palabras, tomando la misma ilustración de la fuente, de cavar y levantarse cada día e ir bajo el sol y sudarla y seguir trabajando sin un propósito, sin un mañana, con el deseo el jueves descansar, pero el trabajo llama, así que seguir trabajando, seguir esforzándose, seguir cavando esa cisterna para darnos cuenta al final de que está rota y que no retiene agua. Pastor Jonathan lo mencionaba también en su predica, que es la idea de un pastor que le refirió de un hombre que pone la escalera y empieza a subir y a subir y a subir, y cuando llega a la cima se da cuenta que la escalera estaba en el lugar equivocado y era en otra pared. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Cisternas rotas. Así que Dios dice, ¿qué dice? Deja de esforzarte en vano y venid a mí. Y si estamos sedientos y en Dios hay una agua viva, miremos de qué forma práctica podemos ir a Él. Ahora contemplemos juntos, mis hermanos, una maravilla en este pasaje. Es algo preciosísimo. Quizás algunos ya lo saben, quizás algunos no, pero les invito a que veamos algo maravilloso de esta porción. De qué manera práctica nosotros podemos ser saciados de Dios. Miren el versículo 2, más adelante dice: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Notamos un contraste entre estar sedientos y estar satisfechos en este pasaje. Por un lado se habla de una necesidad que tiene el sediento, y por el otro lado se habla de cómo se suple esa necesidad, Dios diciendo: oíd, venid a mí, inclinen su oído. ¿Saben?
todo ser viviente que está insatisfecho puede venir a la palabra de Dios para ser saciado. ¿Saben? El Salmo 1 le da fuerza a lo que este pasaje está enseñando. Recordamos nosotros, bienaventurado, muy dichoso, muy feliz el hombre, la mujer, el joven, el niño, que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la palabra de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice además que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La relación tan intrínseca que hay entre estar insatisfechos y la palabra de Dios. Las personas que están en la palabra de Dios serán como un árbol plantado junto a corrientes de agua, fuerte, fructífero. Deje una planta sin agua y verá lo que pasa. Mis suegros, mi esposita son muy diligentes en eso, ellos son muy juiciosos regando las plantas. A mí en el trabajo me pusieron a cuidar un cactus y póngale que ahora me toca reponerlo y aparte de eso buscarle a mis compañeros un cactus por falta de agua. Entonces, una planta sin agua se debilita, se enferma y muere. ¿Cómo viviremos sin Dios y su palabra, que es el agua viva? Podemos morir. Ahora, no necesariamente, aunque puede ser morir físicamente, pero díganme si estoy mintiendo. ¿No pasa ocasiones que hay inclusive que podemos estar respirando y estar como muertos? No vemos en el bus, en el mercado, en muchos lugares a veces personas con una tristeza tan profunda en sus ojos que parece que estuvieran muertos, sin ilusión, sin esperanza, sin un propósito de vida, viviendo el día tras el día mecánicamente como empuje el día. Podemos morir aún estando en vida. Por eso es que necesitamos satisfacernos constantemente en Él, en su palabra. Miren, oídme atentamente y ¿qué? Comed del bien. Entonces, escucharlo mediante la palabra de Dios de manera práctica día a día va a hacer que comamos del bien, va a ser algo favorable para los sedientos. Se deleitará vuestra alma con grosura, es decir, algo delicioso, algo para disfrutar. Inclinad vuestro oído y venid a mí, ¿y qué? Vivirá vuestra alma. Vivirá, no como la planta que muere, pues alguien puede estar respirando y estar muerto hoy, sin ilusión, sin esperanza, sin compañía. Por eso hoy Dios dice: venid a mí y oídme. Miremos el versículo 3 más adelante, por favor. Dice: y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Versículo 4: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Haciendo una referencia a David, ¿verdad? Nuevamente, David fue un ejemplo, pero temporal. Fue por un momento de lo que iba a venir, de quién iba a venir, de Cristo. Ahora, Cristo es un ejemplo, lo fue, lo es y lo será siempre. En la descendencia de David, Cristo, todo el planeta Tierra tiene esperanza de estar con Dios. Ahí mismo más adelante en Isaías 56, aunque hace referencia al pacto en ese momento, nosotros sabemos que el Antiguo Testamento, ¿qué es? El antiguo pacto, el antiguo acuerdo, el antiguo contrato. El Nuevo Testamento es un nuevo contrato,
Lo que pasa es que el anterior contrato o el anterior acuerdo no lo incumplió Dios, lo incumplió el hombre. Tenía un acuerdo con Dios y el hombre falló, pero en el nuevo pacto que lo marca un ser llamado Jesús, hay un nuevo contrato, un nuevo pacto que depende ya ni siquiera de nosotros, depende de Cristo mismo y de lo que Él hizo en la cruz. Entonces, en Isaías 56 nosotros notamos algunas líneas. Por ejemplo, el versículo 1 dice, dice, porque cercana está mi salvación para venir, ¿cierto? En Isaías 56 versículo 3 dice, y el extranjero, escuchen esa palabra, el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. Versículo 6, y a los hijos extranjeros, más adelante, que abracen mi pacto, versículo 7, recrearé en mi casa de oración. Es cierto que homiléticamente quizás no se pueda aplicar tan directamente, pero lo que queremos hablar o lo que queremos expresar es que esta misericordia, este llamado de venir a Dios, también está abierto para ti, para mí, para todos nosotros, ¿sí? Jesús en el nuevo pacto, un nuevo trato con el hombre y podemos unirnos a Dios por medio de Él, por medio del pacto que es Jesús. Entonces Dios, ¿qué dice? Venid a mí por medio de mi Hijo Jesús. Continuamos, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay un tiempo en que Dios puede ser hallado, o sea, que por vía de contraste hay un tiempo en que Dios no puede ser hallado. ¿Cómo así? No lo sé. Realmente intenté buscar la manera de explicar esto delante de ustedes, pero en esa lucha de intentar entender qué dice acá, Dios me llevó a la conclusión que hacerlo puede ser en sí mismo algo malo, porque cuando se trata de obedecer el llamado de Dios, un mañana, un después, un espere, puede ser peligroso, es terrible, es necio en sí mismo y puede ser la última vez que se diga. Saben, hoy es el día, hoy puede ser el último día de nuestra vida. No es un mañana, es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La idea es cerrar nuestra mente, nuestro corazón. Abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, tengamos disposición para el llamado de Dios que está diciendo, venid a mí. Hace unos días en la empresa compartían un video de un accidente que hubo hace poco, de un bus que chocó frente a frente con una tractomula. Y sí, el video, la verdad, un poco, o sea, lo dejaba uno congestionado, la verdad. Y se veían cuerpos allí, pero yo veía, o sea, literalmente, o sea, son personas que como tú tienen un pantalón, unos zapatos, personas común y corriente que van a su trabajo, que son padres, señoras que tienen una enfermedad de pronto, pero no es terminal. Niños quizás que están yendo al colegio común y corriente, pero allí estaban tirados en el piso. Saben, nosotros no sabemos cuándo nos toque. ¿Alguien aquí cree que Dios le está llamando? Yo, o sea, me gustaría pedirte el favor que atiendas a su llamado. Y bueno, no solamente a ti y a ustedes, mi propio corazón, mi propia alma. Porque vimos que este pasaje no solamente es para aquellos que no conocen a Dios,
también está escrito a un pueblo que había sido libertado de la esclavitud de Egipto y que había conocido y caminado con Dios y estaba siendo llamado a volver a Dios. Hoy es el día. Si mueres sin Cristo, tu exilio será eterno. Por eso, venid a mí. ¿Cuándo? Hoy. Versículo 6 más adelante, llamadle en tanto que está cercano. Dios hoy está cercano. Yo tengo, el pastor sabe, mi esposita sabe, mis suegros saben, muchos saben que yo lucho mucho con el tema de la fe y la confianza, las dudas y demás. Pero tengo la plena certeza hoy que Dios está cercano y está invitando a alguien, o invitando a mí mismo quizás también. Él está cercano. ¿Saben cómo lo sabemos? Quitando el WhatsApp, el correo, el teléfono. ¿Será que escuchamos la voz de Pastor Jonathan en este momento? ¿No es cierto? Está lejos. Hoy este libro que vimos que es la palabra de Dios está siendo abierta delante de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestro corazón. Dios está hablando. Si escuchamos la voz de pastor en este momento, de una, sabemos que está cercano. Saben, Dios está hablando en este momento y está diciendo: venid, venid a mí. Es el versículo 7. Bueno, venid a mí porque estoy cercano. Versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Saben? Recordemos que estaban en el exilio, ¿cierto? Por un lado, ellos estaban en malos pasos, estaban haciendo maldad, estaban lejos de Dios. Y Dios pide que el impío deje sus malos pasos. Ahora, en términos de lo que estaba experimentando allí el pueblo de Israel en el exilio, algunos pecados o algo que estaban viviendo en su conducta, en su diario vivir, les quiero mencionar algunos pocos, entre muchos, pero ellos estaban en la idolatría, confiando en otras fuentes y no en Dios. Estaban en la injusticia social, opresión a los pobres, corrupción entre los líderes, falta de equidad, en general la explotación de los débiles. Había hipocresía religiosa, hacían cosas para Dios, pero eso era vacío, pues no obedecían a Dios de corazón. Su religión se había vuelto una formalidad sin relación verdadera con Dios. Además, estaban en orgullo y autosuficiencia, porque pensaban que podían resolver sus propios problemas sin la necesidad de Dios. Así que la invitación es: deje el impío su camino. Y no solamente un cambio de conducta, también un cambio interno. ¿Por qué? Miren, para Dios es muy importante lo que hay en nuestro corazón. De hecho, vemos por la evidencia bíblica que un pecado externo empieza con algo que germina o que empieza en la mente. ¿Cuántos luchan aquí con la mente? Es tremendo, mis queridos hermanos y amigos. Los pensamientos son la raíz del mal. Todo pecado empieza ahí. Jesús lo enseñó. Del corazón vienen los homicidios, el adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. La mente. Mira, si perdemos una batalla en la mente, casi que por seguro vamos a perder una batalla en la parte externa de nuestra conducta. Dios ve más allá. O sea, ¿por qué los pensamientos? Dios ve más allá de las acciones externas. Y además, el arrepentimiento, o este versículo que llama o nos invita a regresar a Dios, no solamente habla de o quiere que haya un cambio externo, sino también implica un cambio en nuestra manera de pensar. Un texto para todos los sedientos. Versículo 7, seguimos y ya casi vamos a finalizar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿y qué? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Su misericordia es grande
y habla a una nación que había sido salvada de Egipto y que había caminado con Dios y ahora está en el exilio, lejos de Dios, pero le dice: vuelvan. Cristiano, hoy Dios te dice, como le dijo al pueblo de Israel. Miremos Isaías 54, por favor, mis hermanos. Versículo 7. Escuchemos. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová el Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová. El que tiene misericordia de ti. Cristiano, venid a mí hoy, pues tengo misericordia de ti. Y la segunda parte del versículo 7, el cual será amplio en perdonar, amplio en perdonar. Implica que Dios es abundante en misericordia, que es rico en misericordia. Es el atributo del carácter divino y lo encontramos, por favor, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Leemos así. ¿Me acompañan de pie, por favor? Si se animan. Versículo 4. Leamos: todos los sedientos. Esta otra parte en cuanto a la misericordia. ¿Y cuánta misericordia tiene Dios? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? Venid a mí. La idea central de lo que aprendimos hoy es la siguiente: Dios, por su misericordia, dice a los sedientos: venid a mí mediante Jesús.